Abre el cofre ahora mismo, ordenó el joven gerente del banco con la suficiente fuerza para que todos en el vestíbulo lo oyeran. Si está vacío, señor Garrett, todos aquí sabrán que ha pasado 53 años pagando por nada. Unas cuantas personas se giraron para mirar. Alguien cerca del mostrador soltó una risita. El viejo granjero que estaba frente a él no reaccionó. Harold Garrett simplemente posó una mano sobre el mostrador y dijo: «Debería tener cuidado con lo que fuerza a abrir». 3 días después, ese mismo gerente estaba sentado en una sala de tribunal, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Y el juez estaba haciendo una pregunta que lo cambió todo. ¿Entiende lo que significa este documento? Porque Harold Garrett sabía algo desde hacía más de medio siglo. El cofre nunca estuvo vacío. Harold Garrett tenía 71 años. Vivía solo en la misma granja de Tennessee que su padre le había dejado en 1971. 160 acres de tierra terca, cercas viejas y trabajo que nunca terminaba. No era rico ni pulido y nunca malgastaba palabras. Pero en 3 condados, la gente sabía 2 cosas sobre Harold Garrett. Siempre pagaba lo que debía y nunca olvidaba nada importante. Su camioneta era más vieja que algunos de los hombres del banco. Sus botas llevaban la mitad de la tierra del condado. Y una vez al año, sin falta, conducía hasta el pueblo y pagaba $40 por el casillero de depósito de seguridad número 107 en First Valley Bank. Lo había hecho cada año durante 53 años. Nunca tarde, nunca lo había faltado. Nunca había explicado por qué. El problema comenzó cuando el banco tuvo una nueva propiedad, una nueva marca, nuevas computadoras, nuevas políticas y un nuevo gerente de sucursal llamado Carter Blake. Carter Blake tenía 34 años, un corte de pelo impecable, dientes perfectos, un MBA de Vanderbilt. El tipo de hombre que podía insultarte mientras sonreía. Llevaba 4 meses dirigiendo la sucursal cuando Harold entró para pagar su cuota anual. Harold depositó $40 sobre el escritorio. Blake miró el dinero, luego la pantalla frente a él. Luego sonrió. «Señor Garrett, revisé esta cuenta personalmente». Giró el monitor ligeramente. El casillero 107 se abrió en 1971. Golpeó el escritorio. 53 años de pagos y ni una sola visita registrada. Una cajera cercana disminuyó la velocidad solo para escuchar. Blake se recostó. «Con todo respeto, señor, eso significa que ha gastado más de $2,000 protegiendo lo que con casi toda seguridad es una caja vacía». Luego añadió: «Para un hombre en su posición, es un error costoso». La sala quedó en silencio. Harold lo miró durante un largo momento. Luego dijo con calma: «No está vacío». Blake soltó una pequeña risa. «Bien, entonces lo resolveremos ahora». Se puso de pie. La política del banco exige la verificación de los casilleros heredados inactivos. Eso era mentira, pero lo dijo con confianza. Así que puede abrirlo hoy delante del personal. Se hizo a un lado y señaló hacia la bóveda. «O iniciamos procedimientos de embargo». Harold no dijo nada. Se ajustó los tirantes. Luego asintió una vez. «De acuerdo». Miró hacia la puerta de la bóveda. «Vamos a abrirlo juntos». La sala de la bóveda era pequeña. Paredes de acero, hileras de casilleros de piso a techo, aire frío, metal viejo. 50 años de silencio. Carter Blake entró detrás de Harold. 2 cajeras esperaban cerca de la puerta, no porque fueran necesarias, sino porque Blake quería testigos. Harold caminó directamente al casillero 107. No necesitó ayuda para encontrarlo. Había sabido dónde estaba durante 53 años. Insertó la llave
La giró una vez y abrió la puerta. Dentro había una estrecha caja de metal, vieja, rayada, pesada. Blake extendió la mano hacia ella. «No toque eso», dijo Harold. La sala se quedó quieta. Harold llevó la caja a la mesa y la abrió él mismo. Dentro solo había 3 cosas: un sello de latón, un papel doblado y un documento amarillo. Blake se inclinó. Luego sonrió. «Señor Garrett, esto es lo que ha protegido». Levantó el papel. «Un bono de tierra de 1971. Soltó una risa. «Un trozo de papel sin valor». Una cajera pareció avergonzada. Harold no dijo nada. Blake lo dejó. «Esta cuenta se cerrará hoy. Puede quedarse con su recuerdo». Harold dobló el documento cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Luego levantó la vista. «También necesitaré una copia completa de los registros de adquisición del banco». Blake frunció el ceño. «Lo siento». «¿Me oyó?» Blake pensó que el anciano estaba confundido. No lo estaba. Porque esta historia había comenzado mucho antes de que Carter Blake naciera. En 1971, el padre de Harold firmó un acuerdo silencioso ligado a la tierra familiar. La mayoría de los hombres ignoraban la letra pequeña. George Garrett no lo hizo. Enterrada cerca del final había una cláusula. Si la tierra era revisada, adquirida o utilizada por un banco para crecimiento o adquisición, se debía una parte de su valor futuro tasado, el 7%. Antes de morir, George le dijo a su hijo solo 3 cosas. «Guarda la llave, sigue pagando la cuota y no abras ese cofre hasta que un banco intente quitarte algo». Harold tenía 19 años cuando escuchó esas palabras. Así que pagó $40 cada año durante 53 años. Y 4 meses antes, cuando First Valley Bank fue vendido a nuevos propietarios, revisaron cada propiedad conectada en el condado, incluida la tierra de Harold. En el momento en que presentaron esa revisión, la vieja cláusula despertó. Harold lo supo el mismo día que llegó el aviso a su buzón, así que condujo hasta el pueblo, pagó su cuota anual y esperó. Su padre había muerto hacía décadas, pero aún así había logrado tender una trampa. Harold se fue a casa esa noche y llamó a su hijo, David, en Nashville. David tenía 44 años, tranquilo como su padre. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, «Papá, ¿entiendes lo que significa esto?» Harold miró por la ventana de la cocina antes de responder. «Entiendo exactamente lo que significa». Las garras se activaron cuando revisaron la tierra. «En el momento en que la tocaron en el papel», dijo Harold. «¿Tu abuelo se aseguró de eso?» David guardó silencio. Luego preguntó, «¿De cuánto estamos hablando?» Harold respondió con calma, «El 7% de 4.200.000». Hubo una larga pausa. Luego David exhaló. «Papá, esos son casi $300.000». Harold no dijo nada. David bajó la voz. «Y el banco no tiene ni idea». «Carter Blake se rió de eso esta tarde», dijo Harold. «Lo llamó sin valor». «¿Qué hiciste?» «Lo doblé, me lo guardé en el bolsillo, volví a casa». Hubo otro silencio. Luego David sonrió. Incluso por teléfono, Harold podía oírlo. «Papá, ¿y ahora qué?» Harold miró la vieja llave sobre la mesa a su lado. «Esperé 53 años. Puedo esperar 30 días más». 3 días después, Harold volvió a entrar en First Valley Bank con un sobre de Manila. Carter Blake levantó la vista de su escritorio. Su rostro decía que apenas recordaba el casillero 107. Harold se sentó y colocó el sobre frente a él. «Me gustaría presentar una reclamación formal». Blake lo abrió. Dentro estaba el mismo documento amarillo. Casi sonrió de nuevo. Luego Harold deslizó un segundo papel por el escritorio. Blake lo recogió.
Una carta de registros federales. Fecha reciente. Sello oficial. Confirmaba que el acuerdo de 1971 seguía vigente, seguía siendo vinculante, seguía siendo ejecutable. Blake lo leyó una vez, luego otra. La sonrisa había desaparecido. Necesitaré que el departamento legal revise esto, dijo. Lo esperaba, respondió Harold. Se levantó lentamente y se abrochó la chaqueta. Tiene 30 días. Después de eso, presentaré una demanda en el Tribunal Federal. Señor Garrett, dijo Blake bruscamente, este banco no va a pagar dinero por algún viejo papel. 30 días, señor Blake. Harold recogió el sobre y se alejó. Las dos cajeras cerca del mostrador lo observaron salir. Ninguna dijo una palabra. Recordaban cómo el señor Blake se había reído en la bóveda y cómo Harold nunca lo había hecho. Blake llamó al departamento legal esa tarde. Llamaron a la mañana siguiente y por primera vez desde que llegó a First Valley Bank, Carter Blake dejó de sonreír. La audiencia se celebró un martes por la mañana de marzo en el Tribunal Federal de Nashville. Una sala más pequeña con paredes revestidas de madera. Una bandera descolorida en una esquina y el tipo de silencio que hacía que cada movimiento sonara más fuerte de lo que era. Carter Blake llegó primero. Dos abogados a su lado, ambos jóvenes, ambos con carpetas de cuero a juego. Hablaban en voz baja y evitaban mirar a Harold cuando entró. Harold entró solo, sin prisa, sin expresión. Tomó asiento junto a su abogado, Frank Soles. Frank tenía 60 años, un abogado especializado en propiedad con 3 décadas de experiencia y ningún interés en discursos dramáticos. La jueza Margaret Chen entró exactamente a tiempo. Había leído cada página la noche anterior. El abogado principal del banco se levantó primero, voz suave, postura confiada. Argumentó que el acuerdo de 1971 estaba desactualizado. Era administrativo y nunca tuvo la intención de crear regalías ejecutables. Argumentó que el lenguaje no estaba claro, que había pasado demasiado tiempo, que nunca se había presentado ninguna reclamación. Habló durante 19 minutos. Luego se sentó. La jueza Chen se volvió hacia Frank Soles. Señor Soles. Frank se levantó. Se ajustó las gafas. Luego dijo solo 3 frases. Su señoría, el acuerdo es válido. La cláusula de activación es válida. Y la propia presentación de evaluación del banco activó ambas. Se volvió a sentar. La jueza Chen cogió el documento amarillento de 1971. Lo leyó atentamente. Luego la reciente evaluación de propiedad del banco. Luego la carta de registros federales. Colocó los 3 papeles uno al lado del otro. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír a alguien respirar cerca de la pared del fondo. Luego miró al abogado del banco. Consejo, su cliente presentó esta evaluación voluntariamente, ¿correcto? Sí, su señoría, pero... ¿Y la propiedad Garrett fue identificada específicamente? Sí, pero la intención no era... La intención no reescribe el lenguaje firmado. Dejó los papeles. Luego miró más allá del abogado, directamente a Carter Blake. Señor Blake. Se enderezó en su silla. El día que el señor Garrett abrió su casillero, usted se rió de este documento delante de testigos. Blake no dijo nada. La voz de la jueza Chen se mantuvo tranquila. ¿Entiende lo que significa este documento? La sonrisa que Blake había llevado desde que entró en esa sala de tribunal había desaparecido. Lo entiendo ahora, su señoría. La jueza Chen asintió una vez. Luego volvió a su fallo. El acuerdo de 1971 sigue siendo ejecutable. La cláusula de activación fue activada por la propia presentación del banco.
La reclamación del demandante de $294,000 es coherente con la provisión del 7% ligada a la valoración declarada del banco. Cogió su bolígrafo. Sentencia a favor del demandante. Nadie se movió. Frank Soles colocó lentamente una mano en el brazo de Harold. Harold dio un silencioso asentimiento. El mismo tipo de asentimiento que su padre solía dar cuando algo se resolvía. Carter Blake renunció a First Valley Bank 11 días después. El banco pagó a Harold Garrett en su totalidad dentro de los 30 días. $294,000. Incluso después de honorarios e impuestos, era más dinero del que Harold había tenido jamás a la vez. Pero esa no fue la parte que la gente recordó. Lo que la gente recordó fue lo que sucedió después. Los funcionarios federales de tierras revisaron presentaciones similares en todo Tennessee. 17 familias rurales más fueron notificadas de que viejos acuerdos ligados a sus tierras podrían seguir activos. Un anciano había abierto un casillero y, al hacerlo, había abierto una puerta para otros. Frank Soles recibió 4 llamadas nuevas esa semana. Harold condujo a casa desde Nashville solo. Misma carretera, mismos campos, mismas cercas que su padre había construido a mano. Aparcó frente a la casa de la granja y se sentó en la camioneta un rato. Luego sacó el documento de su bolsillo de la camisa, lo desplegó, lo leyó una vez más y lo dobló de nuevo, de la misma manera cuidadosa que su padre lo hacía. Cerca del atardecer, Harold caminó hacia el campo del norte. Más allá de la última línea de cercas, más allá del cobertizo del tractor, hasta el viejo roble donde su padre estaba enterrado bajo una simple lápida. Se quedó allí con el viento durante mucho tiempo. Luego dijo las únicas palabras que importaban. Tenías razón, papá. Algunos hombres nunca viven para ver lo que construyeron. Plantan árboles bajo los que nunca se sentarán. Protegen futuros que nunca tocarán. George Garrett nunca entró en un tribunal. Nunca presentó una reclamación. Nunca pidió elogios. Simplemente se aseguró de que su hijo estaría listo cuando llegara el día. Así es el legado real. Si historias como esta todavía significan algo para usted, suscríbase. Hay más historias como esta todos los días. Porque la próxima vez, una viuda de 79 años en Georgia entra sola en un tribunal llevando una escritura que nadie creía que importara ya.